Hola, el día de hoy vamos a continuar la reflexión que hemos iniciado el día de ayer sobre las cinco solas de la Reforma Protestante del siglo XVI. El día de hoy quiero compartir un poquito con ustedes quién era Martín Lutero. Martín Lutero era un hombre consagrado a la familia. Finalmente se casó. Conocemos un poco de su historia a través de los años y también de todos los escritos que hay sobre él. Este hombre nació en Eisleben, Alemania, el 10 de noviembre de 1483. Fue un sacerdote, monje y teólogo alemán que se convirtió en la figura central de la Reforma Protestante. Lutero profundizó sus conocimientos de la Biblia y esto le hizo descubrir que la iglesia de su tiempo poseía varios defectos. El principal de ellos era que la iglesia vendía indulgencias. Mediante la venta de indulgencias, las personas o los familiares muertos de estas personas obtenían la absolución de sus pecados pagando por un título. Es por ello que este hombre desarrolló sus 95 tesis en las que invitaba a discutir eh, las prácticas conflictivas que había en ese tiempo, que él encontraba muy totalmente en contra de la Biblia. El documento original, escrito en latín, iba dirigido a la audiencia eclesiástica, pero fue traducido al alemán por sus amigos y seguidores, y gracias a la llegada de la imprenta alrededor del año 1440, sus tesis se difundieron por toda Alemania y otras naciones, lo que puso en marcha la Reforma Protestante. A fin de poner al alcance de todos las Sagradas Escrituras, Lutero tradujo la Biblia al idioma alemán, que era la lengua común de toda la gente de ese tiempo. Aunque ya tiene más de 500 años, la traducción de Lutero aún está a la venta y sigue siendo muy leída. Reforma significa dar nueva forma. Y fue precisamente esa la idea detrás de este movimiento, dar nueva forma al ser humano en base a su conocimiento y convicción de la autoridad de la Biblia sobre su salvación. Como San Pablo lo escribe, en su carta a Romanos, capítulo 12, versículo 2. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Justamente Dios sigue reformando al ser humano a través del conocimiento de las Escrituras. Como lo hizo en el tiempo de Lutero, Dios continúa haciéndolo al día de hoy. Por eso es que las cinco solas se derivan justamente de esta revolución que causó Lutero cuando comienza a leer la escritura y Dios comienza a revelarse a él sobre la salvación del ser humano. Por su escritura en original latín, las cinco solas se leen de la siguiente manera: sola escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Y cada una de ellas se lee en español como aparece aquí en esta imagen. Ellas son la expresión más clara de la herencia protestante hasta nuestros días. Estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. El día de hoy vamos a reflexionar sobre la segunda, la sola gracia. La gracia es un don o favor de Dios que es otorgado a los seres humanos y que no merecemos. Es otorgada al ser humano solo por Dios y por su sola misericordia, y es impartida a quien Él desea darla. Esto resultaba escandaloso para la Iglesia Católica Romana. ¿Cómo era posible pensar siquiera en que la salvación estuviera ahora en manos de los hombres?
cuando la Iglesia Católica Romana se adjudicaba el derecho de ejercer o administrar la salvación. Es por ello que Lutero defiende que la salvación es algo que solo puede estar en control y administración de Dios y no de la iglesia. Si abres tu Biblia y lees conmigo Efesios 2, versículo 8, leerás las palabras del apóstol San Pablo que dicen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, no depende de la voluntad humana, depende y es un don de Dios, la gracia y la salvación que viene por medio de la fe. No es algo que otras personas controlen sobre ti o sobre mí, sino que es un don que viene de Dios, no de la iglesia, sino de Dios. Por ello, el clamor central de la Reforma protestante fue la salvación por gracia. Por el contrario, la iglesia romana enseñaba, y aún lo hace al día de hoy, que la misa es un sacrificio que es verdaderamente propiciatorio y que por medio de la misa Dios otorga la gracia y el don de la penitencia, remite las faltas e incluso los enormes pecados del hombre. En cambio, los reformadores regresaron a la doctrina bíblica de la salvación por gracia mediante la fe, recordando que nuestra postura justificada ante Dios es atribuida a la gracia a causa de la obra de Jesucristo nuestro Señor en la cruz del Calvario, en contraste con las doctrinas del mérito personal impartido por Roma. La gracia es para todos. La sola gracia de Dios dada en Jesucristo es suficiente para nuestra salvación, porque la Biblia lo afirma de esta manera. En el versículo siguiente de Efesios 2, versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Damos gracias a Dios por la salvación que nos ha sido otorgada a través de Cristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. El día de hoy vamos a continuar reflexionando sobre estas 5 solas a lo largo de la semana para terminar el domingo con un mensaje dirigido a toda la congregación. Te invito a que sigas pendiente de los videos que se habrán de subir en los días que siguen. Dios te bendiga.